Buen día. Buenos días, espero que estén muy bien. Okay. El día de hoy vamos a revisar lo que es la determinación de pérdidas por fricción, pero en flujo turbulento. Todavía vamos a revisar solamente tuberías, todavía nada de accesorios, ¿no? Okay. En este caso, cuando hablamos de flujos turbulentos, lo que vamos a utilizar sería la ecuación de Darcy. Así como vimos ayer, esta ecuación puede servir tanto para flujo turbulento como para flujo que es laminar. Entonces, con esa ecuación trabajaríamos. No, bueno. Vamos a escribir de nuevo la ecuación de Darcy, que sería igual a HL, son las pérdidas por fricción, factor de fricción, relación entre longitud y diámetro por la carga de velocidad. ¿Ya? Ok. Ahora, cuando estamos hablando, o cuando hablamos de estos, de flujo turbulento, ¿sí? Tenemos que tomar en cuenta dos factores, ¿sí? Uno que es el factor de fricción, ¿sí? O sea, el factor de fricción en sí, ese factor no, tenemos, o vamos a evaluarlo, pero en base a dos no constantes, sino a dos parámetros, ¿ya? Sí, lo que nos importaría ahorita es obtener esto. Porque para flujo laminar es 64 dividido por el número de Reynolds. En cambio acá este factor de fricción depende de dos variables. De dos variables o de dos parámetros, ¿no? Esa F va a ir, ese factor de fricción siempre va a ir en función o va a depender del número de Reynolds ¿ya? Que también va a depender de la rugosidad relativa, ¿sí? Relativo. Ya, ¿qué es la rugosidad relativa? Simplemente la rugosidad relativa es una división, ¿sí?, entre el diámetro de la tubería y la rugosidad, que va a ser relacionada con esta letra, con esta E que se conoce como épsilon. Ya, bueno, ¿qué es? El diámetro ustedes ya saben qué sería. Y también cómo generar el diámetro de las tablas, de los diferentes anexos que hemos realizado, ¿no? Que hemos visto. Por ejemplo, ya saben ver el diámetro de una tubería de tubo de cobre, tipo K. También tuberías de hierro, perdón, de acero, cédula 40, cédula 80. Entonces el diámetro de una tubería todos sabemos qué es. Ahora, el épsilon, que está aquí, que en sí lo que representa es la rugosidad, ¿sí? Este es el épsilon, la rugosidad, nada más, ¿sí? Vamos a ponerla acá. Que está ahí. Es la rugosidad promedio de la tubería. De la tubería. Esta de que está acá es el diámetro de la tubería, ¿sí? Diámetro de la tubería. Las unidades deben ser iguales para ambos, ¿sí? Porque la rugosidad relativa es un valor adimensional. O sea que si reemplazo en metros, acá también en metros. Si reemplazo en milímetros, también en milímetros
debo de reemplazar arriba. Si arriba pies, acá abajo pies. Pulgadas, así, etcétera, ¿no? Ya. Ahora sí, ¿qué es la rugosidad? La rugosidad es lo que podemos observar acá. ¿Sí? Si ven estas, o sea, esta es una rugosidad que está exagerada, o la tubería no se ve así realmente, pero está exagerada para darnos cuenta más o menos de qué trata la rugosidad. Ya, producto del proceso de elaboración de las mismas tuberías, pueden ser tuberías de hierro, de plástico, de distintos materiales. Producto de esto, el material al momento de que se fabrica, o la tubería al momento de que se está forjando, no queda absolutamente plano, ¿sí? Va a tener una rugosidad. ¿Qué es la rugosidad? Pues en el interior de la tubería vamos a tener irregularidades, ¿sí? Vamos a tener irregularidades, vamos a tener una especie de rugosidad, ¿no? Por ejemplo, cuando tenemos una piedra pómez, una piedra pómez, bueno, los poros no, pero me refiero a la irregularidad que tiene, ¿sí? No es algo planito, por ejemplo, el vidrio. Cuando tiene un vaso de vidrio, pues es algo planito, o sea, no tiene rugosidad, la rugosidad es nula casi, ¿ya? En cambio, cuando tengo otras tuberías, por ejemplo, tuberías de hierro, tuberías de acero, pues dependiendo de la tubería, pues va a haber un valor de rugosidad promedio, ¿sí? Ya, estas rugosidades promedio, nosotros las podemos encontrar en tablas. También podemos encontrar, o sea, en teoría el fabricante debería de proporcionarnos o tiene que proporcionarnos este valor. Pero de todas maneras, hay valores referentes en este libro para los distintos tipos de materiales de tuberías. O sea que, por ejemplo, las tuberías de acero, por el proceso que ellas tienen, pues tienen un valor de rugosidad. Asimismo, las tuberías de plástico tienen un proceso diferente, van a tener otro valor de rugosidad. Y las tuberías de cobre van a tener otro valor de rugosidad. El vidrio va a tener otro valor de rugosidad, que va a ser más bajo, pero de todas maneras es un valor, ¿sí? Ya. Entonces, en sí, la rugosidad promedio simplemente es una especie de cálculo que se hace de forma práctica, que ellos lo hacen en los laboratorios, y lo que expresa es esta distancia, ¿sí? La distancia que hay desde el pico más alto hasta el más bajo. Y pues sacan un promedio, ¿sí? En una cantidad de distancia determinada, que para eso, pues no, la verdad, una distancia determinada, o sea, no podría decirle si es 1 metro, 2 metros de tubería que se evalúa, puede ser 1 centímetro, 2 centímetros, ya, pero esa es la rugosidad promedio. Esto de aquí, este valor lo vamos a ver en tablas. Ya les voy a mostrar la tabla que vamos a utilizar. El diámetro ustedes lo van a conocer siempre, ¿ya? Entonces, siempre va a ser así. Cuando nosotros tenemos flujo turbulento o ejercicios en donde se presenta un flujo turbulento, yo necesito calcular lo que es el número de Reynolds y necesito calcular lo que es la rugosidad relativa. ¿Sí? Con esos dos parámetros yo encuentro lo que es el factor de fricción. ¿Sí? Correcto. Listo. ¿Tienen alguna pregunta? Siempre hacemos eso. Cuando yo tengo flujo turbulento. Si es flujo laminar, lo que hago es ese número de Reynolds, 64 para Reynolds, y ya tengo el factor de fricción. Ya. Ok. Entonces, vamos a seguir. Ahora, nosotros tenemos algunas formas de encontrar lo que es esta F a partir de estas dos. ¿Sí? A partir de estas dos variables, variable 1, variable 2. ¿No? A partir de ello, yo puedo encontrar, como le dije, el factor de fricción. Hay dos formas, pueden haber más formas, pero en este caso vamos a ver solamente dos formas. ¿Sí? La primera forma que se basa en utilizar una ecuación. ¿Sí? Vamos a hacer una ecuación. La segunda es utilizar el gráfico. Un gráfico que lo pueden encontrar en el libro, se llama gráfico de Moody. ¿Sí? Es un gráfico que se utiliza ampliamente. ¿Ya? Okay. Vamos a ver, Ángel. Te voy a escribir, ¿no? Formas para determinar el F, factor de fricción, en flujo turbulento.
hay más formas de eso, estamos viendo ahorita dos, ¿sí? Si necesitamos ver más, pues lo vamos a ver después, ¿no? Ok. Forma 1. Utilizando ecuación. Vamos a utilizar una ecuación, ¿sí? Vamos a utilizar solamente una ecuación, en este caso, y vamos a hablar de los rangos en que esta ecuación pues, puede ser útil. La ecuación está de la siguiente manera, dice factor de fricción es igual a 0,25, ¿sí? Dividido para el logaritmo de 1 sobre 3,7 dividido, pero multiplicado para diámetro sobre E. Ese diámetro sobre E, sobre el épsilon, es el diámetro sobre la rugosidad promedio, ¿sí? Una división, ¿eh? Ya. Más B574 dividido para el número de Reynolds, y este número de Reynolds elevado a la 0,9, todo esto, ¿sí? Todo eso aumentado, no aumentado sino elevado al cuadrado. Todo eso, ¿no? Ahí está, ahí lo tenemos, ¿no? Esa sería la fórmula. ¿Sí? 0,25 logaritmo de 1 sobre 3,7 que multiplica a la, ¿cómo se llama esto? Rugosidad promedio, bueno, no rugosidad promedio, rugosidad relativa le decimos a la división, ¿no? La rugosidad relativa más 5,74 dividido para el número de Reynolds elevado a la 0,9 y todo eso elevado al cuadrado. Ya. Esto, ¿cuándo se utiliza esto? Esta ecuación sirve, ¿sí? Cuando yo tengo rugosidades relativas desde 100, ¿sí? Desde 100 hasta 1.000.000. Desde 100 hasta 1.000.000. ¿Sí? Esos valores, entre esos valores yo puedo utilizar esta fórmula. ¿Ya? Y cuando el número de Reynolds va desde 5.000 hasta no, por 10 a la 8, creo que 10 millones. ¿Sí? Ok. Ya. Entonces, bajo ese rango, yo puedo utilizar esta ecuación. ¿Sí? Ok, hay más ecuaciones. Hay otra que nos sirve desde 4.000, pero todavía no la vamos a ver. Bien, Ingeniero, dígame, ¿cómo está? buenos días. La pregunta es si, digamos, yo puedo utilizar esta ecuación cuando se cumplen las dos condiciones o cuando se cumple una ya puedo utilizar. No, las dos condiciones. Tienen que cumplirse las dos condiciones para poder Ah, ya utilizar. listo. Digamos, usted usa así. ¿Tiene listo esta? Ahí puede utilizar la ecuación. Ah, ya listo, listo. Gracias. Ya, eso es una. Y la otra forma es utilizando el gráfico de Moodle. Vamos a ver por acá. Ya, listo. Antes de ver el gráfico de Moodle, ojo, esta tabla es la que nosotros tenemos para poder encontrar lo que son los valores de rugosidad. ¿Sí? Ahí tenemos el épsilon, la rugosidad, tanto en metros como en pies. ¿Sí? Ok. Ya. Lo que vamos a hacer es ver esta forma, ¿no? del método de Moodle, que sería la forma 2, y explicarla por acá. Por acá, forma 2.
que sería utilizar la gráfica o el diagrama de Moody, ese es el nombre. Ya, entonces vamos a practicar, miren, nosotros en ejercicios, cuando tengamos ejercicios, siempre vamos a poder calcular el número de Reynolds y, y la rugosidad promedio, ¿sí? Perdón, relativa. La rugosidad relativa. Bien. Siempre vamos a poder encontrar, o siempre vamos a tener, o siempre vamos a partir de lo que es el número de Reynolds y la rugosidad relativa, ¿no? Siempre vamos a poder encontrar esto, porque es el diámetro, el épsilon, tenemos el número de Reynolds, y bueno, siempre vamos a poder encontrar esos dos valores. Entonces, en todos los ejercicios que vayamos a hacer y tengamos flujo turbulento, pues yo voy a tener la capacidad, o voy a tener las herramientas necesarias, que puede ser una tabla, etcétera, para poder encontrar el número de Reynolds y para poder encontrar la rugosidad relativa. Entonces, en la gráfica es sencilla. ¿Ya? Siempre lo que voy a hacer es trabajar con el número de Reynolds y trabajar con la rugosidad relativa, encontrar estos dos puntos y luego desplazarme a ver lo que es, o a revisar lo que es el factor de fricción. En este caso, como estamos hablando de una gráfica, significa que el valor que podemos obtener puede variar dependiendo de la persona. Puede variar dependiendo de la persona. Pero algo que está muy bueno es que no va a variar este valor, ¿sí? Ese ahí no varía. Los valores que están por aquí pueden variar, ¿sí? Dependiendo de la persona que está haciendo la lectura, ¿ya? Tendría que ser una lectura muy mala para para que cambie el valor verdaderamente y te dé un resultado muy, muy lejano al real, ¿ya? Ok. De todas maneras, yo creo que deben haber algo, programas y ese tipo de cosas que nos pueden ayudar a obtener ese valor de forma directa y sin tener que pasar por el típico cálculo que se utilizan, pues las reglas, etc. Bueno, les voy a mostrar el diagrama. De todas maneras, antes de mostrar el diagrama, le voy a dar un poco de un boceto del diagrama, ¿sí? Ya. El diagrama viene de esta manera. Ok, en este lado, que está aquí, pues viene lo que es el factor de fricción. No tiene unidades. Ya, el número de Reynolds se encuentra por acá. Y lo que es la rugosidad relativa, ¿qué es esto? Rugosidad relativa. Ya, la rugosidad relativa se va a presentar de la siguiente forma. La rugosidad relativa va a ser una especie de curva. Bueno, la verdad que es una recta primero. Comienza así siendo una recta de esta forma. Ya. ¿Ya qué significa esa parte recta? Esa parte recta significa que el valor de número de Reynolds no afecta al factor de fricción. Porque si el número de Reynolds es alto, pues voy a tener, digamos aquí, el corte, ¿no? Con este puntito. Y pues el factor de fricción va a ser el mismo. Si aumenta más el número de Reynolds, pues sigue siendo el mismo factor de fricción. Y si aumenta más el número de Reynolds, pues sigue siendo el mismo factor de fricción. Lo que representa que hay un punto en donde el número de Reynolds es tan alto que no importa, ¿sí? No importa ese número, el factor de fricción no va a cambiar, ¿sí? Entonces más o menos esa es la idea. Va a llegar un momento en donde el número de Reynolds va a ser tan alto que el factor de fricción no va a cambiar. Ya. Listo. Les hablo del número de Reynolds y del factor de fricción. El factor de fricción se encuentra aquí en una escala normal, una escala como cuando hacemos gráficos, hacemos una recta numérica, así más o menos. Ya. Pero lo que es el número de Reynolds se encuentra en una gráfica logarítmica, una escala logarítmica. Entonces yo más o menos voy a tener así. Divisiones así, una escala logarítmica. Los primeros valores pues son muy grandes y luego se van haciendo pequeñitos, ¿ya? Entonces voy a tener una escala logarítmica. Lo que pues puede ayudar, puede provocar o propiciar que hayan pues más errores en ese sentido. Ya, entonces hay una zona, como les digo, en donde
como, el número de Reynolds pues, puede aumentar y el factor de fricción va a permanecer constante. Ya, listo. Como les digo, acá nosotros siempre comenzamos con estos valores. Estos valores yo los puedo obtener. Número de Reynolds yo puedo obtener y rugosidad relativa yo siempre puedo obtener. Ya. Entonces, miren, por ejemplo, siempre vamos a ir así. A determinar el número de Reynolds, por ejemplo, que me dé 7000, 8000, etc. Entonces yo determino ese valor y voy en la recta y hago una recta así. O sea que lanzo una recta en ese valor de número de Reynolds. Ya, ese es uno de los primeros pasos. Voy a hacer eso primero, ¿ya? Y luego, con la rugosidad relativa, ¿ya? Si el número de Reynolds no es lo suficientemente alto para estar en esta zona en donde el número de Reynolds deja de afectar al factor de fricción, pues eso significa que usted tendrá que extenderse por estas líneas de rugosidad relativa hasta el punto que ellas comienzan a hacer una curva. Ya cuando el número de Reynolds va disminuyendo, pues todas estas líneas comienzan a curviarse. ¿Sí? ¿Qué significa eso? Que por ejemplo, si usted necesita usar A o B curva, en este caso esta, pues significa que vamos a ir por medio de esa curva, vamos a ir siguiéndola, ¿sí? Vamos a ir siguiéndola hasta que esa curva, tenemos que subir, ir en el sentido de la curva, hasta que esa curva choque con el número de Reynolds. ¿Sí? Ya. Entonces siempre vamos a hacer ese procedimiento. ¿Sí? Siempre el número de Reynolds lo trazamos y luego vamos con la curva. ¿Sí? Ok. Y luego, lo que vamos a hacer es simplemente donde midió, donde se da ese punto de intersección entre las dos propiedades, entre la rugosidad relativa y el número de Reynolds. Como esto es una escala de este tipo, ¿no? Recta, ¿sí? Una escala numérica, pues lo que hacemos es ir en línea recta hacia la izquierda. Y luego lo que vamos a hacer es dar lectura a nuestro factor de fricción. ¿Sí? Bien, entonces, eso sería todo. ¿Ya? Ahora, vamos con el primer ejercicio. Aquí hay 4 ejercicios. De los 4 ejercicios vamos a hacer solo los 3 primeros, ¿ya? En este caso ya están los factores de fricción que nos deberían de dar y nosotros lo que vamos a hacer es ir comparando, bueno, ¿cuánto me da a mí? Yo les voy a mostrar cuánto me dio a mí y pues ustedes pueden imprimir esta gráfica y luego pues pueden ir practicando, van practicando y luego pegan eso en el cuaderno. ¿Cuánto les da a ustedes? ¿Sí? Ok. Ahora vamos con la gráfica. Primero voy a trabajar con el ejercicio A. Vamos a ponerle a cada ejercicio una letra. ¿Sí? Vamos a borrar esto. Entonces el ejercicio A, el ejercicio B, y el ejercicio C y el ejercicio D. Vamos con el ejercicio A. El ejercicio A me dice que si yo tengo el número de Reynolds de 6700 pues, y una rugosidad relativa de 150, pues voy a tener un factor de fricción de 0.043. Vamos a ver. Entonces voy con estos dos valores a la gráfica. Sí, ahí está lo que les dije, ¿no? Y debería darme esto, a ver si me da. Ok. Ya, esa es la gráfica. ¿Sí? Esa es la gráfica. Miren, de todas maneras les repaso el tema lo que hemos revisado, ¿no? Ya, la rugosidad relativa, si la ven ahí, la rugosidad relativa son estos valores, 20, 30, 40, ¿ya? Y si se dan cuenta, pues son curvas, son valores que van así, van curviándose y van en ese sentido. ¿Sí? Van así curviándose, y van curviándose, y así, ¿no? Ya, pero si se dan cuenta, también voy a hacerle zoom a esto. Hay un punto en donde esto no es una curva, en donde esto es una recta, ¿sí? En donde son rectas, ¿sí? Primero ellas avanzan siendo rectas, ¿sí? ¿Se dan cuenta? ¿Qué significa esa recta? ¿Quién se acuerda qué significa esa recta? ¿Qué significa esa zona recta? ¿Sí? Está por aquí, toda esta zona es la zona recta, por así decirlo, donde no cambia, ¿sí? Todavía sigue siendo curva. Todo eso es curvo, o sea, todo eso es recto, ¿no? ¿Sí ven que ahí todo eso es recto? Ya, ¿qué significa esa zona de ahí?
Una zona significa que en ese punto, si tienes un valor de rugosidad relativo dado, pues si ya tu número de Reynolds está por acá, pues no importaría si tu número de Reynolds aumenta más, tu factor de fricción sería idéntico, no cambiaría. ¿Ya? Ok. ¿Qué más les había mencionado? El tema del número de Reynolds. El tema del número de Reynolds pues, está en la parte de abajo, ¿sí? Y pues es una escala logarítmica. ¿Sí? ¿Cómo funciona esta escala? Por ejemplo, aquí yo tengo 600, 800. Y este numerito es 1000. ¿Ya? Y por acá yo tengo 2000, por acá yo tengo 1000, 3000, 4000 y así vamos, ¿no? Ya, aquí yo tengo 10.000, 20.000 y así. 100.000. Entonces, hay que tener cuidado con esta expresión. Tener en cuenta que desde que dice 1000, pues eso significa que los números que están hacia la derecha, pues ellos van a ir aumentando a 1000, 2000, 3000. Cuidado con tomar en cuenta los números que están antes. ¿Sí? Por ejemplo, 10 a la 5. 8 a la 5 no es, sino 2 a la 5, 3 a la 5, 4 a la 5 y así sucesivamente. Ya, okay. Y listo, nada más. Entonces, vamos a borrar todo lo que les he mencionado ahorita. ¿Sí? Entonces, vamos a hacer el ejercicio. ¿Ya? Ya, entonces, la rugosidad relativa que nos había dicho el ejercicio es 150. Entonces, yo busco la curva de 150. Vamos a ver 150. Aquí está 150. ¿Sí? Ya. Asimismo, me dice el número de Reynolds. ¿Cuánto es el número de Reynolds? Pues es 6700. Ya, 6700, pues eso empieza más o menos por aquí, ¿no? Tenemos aquí, este es 1000, acá 2000, perdón, 1000, 2000, 3000, ¿sí? Entonces 1600, 1700, ah, no, 6700. 6700 pues sería por este 6000 y los 700, pues estaríamos hablando, si el de en medio es 7000, más o menos por aquí, ¿no? Por ahí estaríamos hablando de un 6700. Entonces lo que yo hago es trazar rectas, ¿sí? Eso es lo que vamos a hacer. Entonces trazamos la recta. Ya, ahí la recta la he trazado más o menos en 7000 algo, ¿no? Sí, ahí, bueno, ahí me he equivocado. Ya. Ya, esto también podría pasarle a usted, pero no creo que sea un... Más o menos la recta iría así, ¿no? Bueno, ahora, el 150, eso sí, no creo que no creo que me equivoque. El 150, ahí vemos la rayita. ¿Sí? ¿Sí? Se va a extender de esa manera. Ahí vemos. ¿Ya? Ok. Más o menos debería haber chocado por aquí. ¿Ya? ¿Ya? Y la recta, pues, o sea, con el error que yo cometí acá, que es pegarlo mucho hasta ya como 7800 por ahí, cuando es 6000 algo, me daba a mí, o me dio un número de Reynolds de 0.43. ¿Sí? 0.43. Ya, si hubiese subido un poquito, hubiera chocado justamente en la línea. ¿Sí? Ok. Ahora, para interpretar acá, hay que primero contar un poquito lo que son los cuadros. Por ejemplo, yo estoy aquí en 0.04. Acá es 0.05. Por eso les digo que es difícil que ustedes se equivoquen en este decimal. Está acá. Ya, eso no va a variar. Lo que va a variar es este decimal que está acá, que es 3, ¿no? Y lo he puesto como 3. Vamos a contar acá. Entonces, yo tengo acá
1, 2, 3, 4, 5 cuadritos. ¿Qué significa? Esto significa que yo lo que voy a hacer es ir, cada cuadrito representa 2 unidades, ¿sí? Entonces tengo yo en el primer cuadrito 0.42, 0.042, 0.044 y así sucesivamente. Ya. Ok, en este caso a mí me da no 0.043, sino que me da 0.042. ¿Sí? Ahí me da 0.042. No 0.43, sino 0.042. ¿Sí? Ya. Y eso es lo que me da. Ahí estaría, con esta lectura estaba, la hice errónea, ¿no? Ok, y me da 0.042 y el valor que debería darme, pues fue, no me puede ser, creo que, vamos a ver, 0.43, no, 0.43 y me dio 0.42. Entonces hay un error, pero es un error leve, ¿sí? Es un error leve. O sea, comparado con lo que me debería haber dado, pues está, bueno, está más o menos el valor, ¿no? Ok. Entonces, ustedes lo hacen bien, ¿no? Ahí yo me equivoqué en esta parte de acá, ¿sí? Yo me equivoqué en esta parte de acá. Pero el gráfico funciona así. El gráfico funciona así. Vamos a hacer el otro ejercicio para entenderlo mejor, ¿ya? Pero siempre van a hacer eso. Siempre van al número de Reynolds, trazas una recta, rugosidad va siguiendo la línea y hay que percatarse en qué momento comienza a curvear. Se chocan las dos y luego miro hacia la izquierda en línea recta y tengo el factor de fricción. Vamos a ver si el otro lo hice mejor. Ah, ya. Vamos ahora con el número de Reynolds de 16.000. ¿Sí? 16.000 y vamos con la rugosidad relativa de 2.000. El factor de fricción que yo espero tener es 0,0284. Vamos a ver si me va mejor acá. Ok. Entonces, primero, los 20.000 que están acá. 20.000, no, 2.000, ¿no? 2.000. Aquí están los 2.000. ¿Sí? Estos son los 2.000. ¿Sí? Luego vamos a buscar el número de Reynolds, que sería 16.000. ¿Sí? 16.000. Ese número de Reynolds, 16.000. Ya está por acá, claro, está bien. Ya. Ahí está mejor, ¿no? Este es 1, ¿sí? Este es 1 y este, ahí está, 16.000, ¿no? Aquí yo tengo 6.000, ¿no? El de acá es 6.000. Está bien, ¿no? Entonces, ese es 16.000, ¿sí? Que sería nuestro valor de 1.6, ¿no? 1.6 por 10 a la 4. Ya. En ese caso, ahí está bien tomado. Ese para mí está bien, porque aquí es 1 y acá 6, está bien. Entonces se lanza la línea. Yo lancé una línea recta. ¿Sí? Si ustedes desean, pueden completarla hasta arriba, eso no va a afectar en nada. Bien. Entonces, una vez que yo tengo el valor, que sería pues 1,6 por 10 a la 4, ¿sí? Yo lo que voy a hacer es ir con el número 2000 y ir siguiendo la curva. Ahí está la curva de todo. Vamos a ir en el sentido de la curva. Vamos en el sentido de la curva y luego hacemos que choque exactamente. Entonces, una vez que choca, lo que hacemos es ir hacia la izquierda en línea recta. ¿Sí? Ahí está. Vamos a ver si leí bien este valor. Entonces, en este caso, yo tengo 0.25, 0.25, ¿ya? Entonces, el aquí es 0.26, 0.27, 0.28, 0.29 y 0.30, ¿no? Ya. Ok, entonces en este caso lo que está variando, si nosotros nos damos cuenta, es este numerito que está aquí, ¿no? Porque si este es 0.020,
25, ¿no? Y acá tengo 0.03, pues lo que estuvo variando es este valor. ¿Sí? Ok. Listo, entonces vamos contando y pues 0.026, 0.027 y a mí me dio 0.275. Eso me da a mí, 0.275. Ya. Ahora, en este que está bien. ¿Tienen alguna pregunta? De cómo utilizar la gráfica. Ya, vamos a ver cuánto debió darme. A ver, el sitio está por acá. Debió darme para esto 0.028. ¿Sí? 0.0284. Ya. Entonces, 0.284, eso es lo que debió darme a mí, pero me ha dado 0.0275. ¿Sí? Y pues son cosas que van a pasar, ¿no? Porque es la percepción del que está haciendo la medición en ese momento. ¿Sí? Okay. Pero de todas maneras, no debería, por así decirle, dañarle totalmente su ejercicio. ¿No? Ok, vamos con otro ejercicio. ¿Tienen alguna pregunta? Sí, comprenden, ¿no? Puede pasar esto, puede pasar esto. Puede ser uno, el libro me dice, bueno, me da 0,028, pero hago la medición y a mí no me da. Correcto. Digamos, si de pronto movemos más hacia acá este gráfico que es un semilog, eso lo complica un poco. Si de pronto es más abajo, más arriba. Okay. Entonces, todo eso puede pasar. ¿No? Listo, vamos con otro. 0,028 y acá, déjenme revisar. Creo que sí, el esperado, sí. Bueno, ahí está. Ya, este es el ejercicio B. El ejercicio B, este ejercicio es el que vamos a hacer ahora. Un ratito. Ya, este es el ejercicio C. Ya, es 1.6 por 10 a la 6. La rugosidad relativa es 2000 mismo y el factor de fricción esperado es 0.017. 0.017. Ya, vamos a ver cuánto me da. Ya, este de aquí. Ok, igualito. Ahí está. Ahora bueno, lo hice como que más hacia la izquierda ahorita. Entonces, ya. Ahí está el 1.6. ¿Sí? Ahí está. Okay. Luego, los 2000, ¿sí? Tenemos los 2000. Ya, en este caso choca, está casi, este número de Reynolds está tan grande, está muy, muy alto, que es probable que ya esté en la zona en donde el número de Reynolds no importa. No creo que es más acá, todavía no llega. Bueno, entonces desde ahí yo vengo y trazo la línea hacia la izquierda. Y creo que este es el más acertadito que me ha dado, ¿no? Esto es lo más acertado que... Ya, entonces ahí nos podemos dar cuenta, tengo 0.015, 0.016, 0.017. Me da 0.017, 0.01, o sea, ya, pero lo he puesto como 0.017, así nomás. Y eso estuvo muy, muy cerca del valor esperado, que el valor esperado pues fue ya, este valor, ¿no? Entonces, bueno, con la práctica ustedes pues van a ir mejorando en ese sentido de la obtención de los gráficos, de los datos de la gráfica. Ok. ¿Tienen alguna pregunta?
de cómo utilizar la gráfica? ¿No? Bien. De todas maneras, ya vamos a revisar alguna tarea para que ustedes pues, trabajen con esta gráfica. ¿Sí? Ok, vamos ahora a hacer un ejercicio. Vamos a hacer este ejercicio de las dos maneras. Con la gráfica y con la fórmula, para que veamos la diferencia. ¿Sí? Ok. Bien, entonces copien ese pequeño enunciado y luego vamos a realizar ese ejercicio. Perdón, ahora sí, vamos a ver. Entonces se determina el factor de fricción. Si por una tubería de hierro dúctil recubierta, hierro dúctil recubierta, de 1 pulgada de diámetro. 1 pulgada de diámetro, fluye agua a 160 grados Fahrenheit y 30.0 pies por segundo. Ok. Entonces, si nos piden calcular el factor de fricción, a decir porque se va a determinar lo que es las pérdidas por fricción. ¿Sí? Ok, entonces vamos con el factor de fricción. Para nosotros calcular lo que es el factor de fricción, lo primero que debemos de hacer es revisar si el número de Reynolds de operación de este sistema es laminar o es turbulento. ¿Sí? Vamos a ver si es laminar o si es turbulento. Si es laminar, pues es sencillito. Y si es turbulento, pues hay que hacer un procedimiento un poco más largo. ¿Sí? Lo primero es obtener el número de Reynolds. Entonces vamos con el número de Reynolds. El número de Reynolds es igual, en este caso, como no me da tantos datos, yo voy a tratar de utilizar el número de Reynolds la verdad que puedo usar cualquier número, cualquier fórmula de número de Reynolds. ¿Sí? Por ejemplo, voy a usar la velocidad multiplicada por el diámetro dividido para la viscosidad cinemática. No la dinámica, sino la cinemática. La que ya tiene introducido la dinámica y la densidad. ¿Sí? Ok, entonces, listo, entonces comienzo y voy a ir trabajando. Voy a ir trabajando. Primero lo que yo necesito es tener todas las unidades de forma adecuada. ¿Sí? Y para eso vamos a ver el valor de la viscosidad. Vamos a ver esa viscosidad cinemática del agua, me parece que es agua a 160 grados Fahrenheit. Agua a 160 grados Fahrenheit. Siempre es bueno que ustedes tengan una referencia, ¿no? Qué tan lejos del punto de ebullición está, qué tan cerca está del punto de ebullición. Siempre tener en cuenta eso con los grados Fahrenheit. Bueno, vamos entonces a buscar este valor. ¿Dónde lo podemos encontrar? No sé si ustedes de pronto lo puedan buscar, ese valor, en el libro, que me digan qué valor tienen por ahí. En la tabla de propiedades del agua, que es la tabla, parece que es la tabla 1, una de las primeritas. De todas maneras pueden revisar el índice. ¿Qué valor les da a ustedes? O sea, busquen ese valor. Y díganme las unidades que les salen. ¿Sí? Vayan buscando, pónganse a buscar ese valor y esperen que otros lo busquen. Pronto todos están esperando y nadie lo busca. Búsquenlo. ¿No? ¿Cuánto es ese valor de ahí?
4,38 por 10 a la menos 6. ¿En las unidades? 10 al cuadrado sobre segundo. Bien. Ya, pie cuadrado sobre segundo. Listo. Gracias. Y vamos a ver. Entonces vamos a trabajar en pies sobre segundo. Pie sobre segundo. Ya. Tengo una velocidad en pie sobre segundo. O sea, no hay problema. Está bien. El diámetro de la tubería. En este caso, pues me parece que para este tipo de tuberías, si me dicen que es de un diámetro, pues es de un diámetro. ¿Ya? Entonces, el diámetro está en pulgadas. ¿Quién se acuerda cuántas pulgadas tiene un pie? ¿Cuántas pulgadas tiene un pie? 12 me parece. 12. Correcto. Ajá. Está bien. Entonces, un pie tiene 12 pulgadas. ¿No? Listo. Vamos a ver 1 sobre 12. Eso da 0,0833. 0,08. Ya, ahí está. Bien. Ok. Ya, entonces ahí las unidades son excelentes para que puedan obtener un número de Reynolds que es adimensional. ¿Sí? Entonces vamos a reemplazar velocidad pie sobre segundos. Listo. Diámetro 0,0833 pies. Viscosidad 4,38 por 10 a la menos 6. Pie cuadrado sobre segundo. Sí, listo. Pies y pies. Pie cuadrado. Segundo y segundo. Ahora, ¿cuánto me hace valor de ahí? 570,547 por 10 a la menos 3, a la 3. 0,747. Así, ¿no? Por 10. ¿A la No, cuenta? 570,547. Ya, ya. Ya, ya, listo. El tema, aquí en el número de Reynolds, ¿tiene algún por 10 al algo? Por 10 a la 5. Por 10 a las 5. Ok, ya. Ya, en el tema del gráfico, los decimales en número de Reynolds, o sea, es complicado, pero para el tema de la fórmula, ahí te puede usar decimales y pues en teoría va a tener más precisión, pero en el gráfico es complicado. Ya. Listo. Entonces, como mi número de Reynolds es bien grande, más grande que 2000, pero más grande que 4000, entonces, esto significa que yo tengo un flujo turbulento. ¿Sí? Eso es lo que yo tengo, el flujo turbulento. Entonces, como tengo un flujo turbulento, pues vamos a tener que encontrar el factor de fricción por medio de dos formas. En este caso lo vamos a hacer por medio de dos formas. La primera forma puede ser utilizando la gráfica y la otra utilizando la fórmula. ¿Sí? Ok. De todas maneras, en ambas, tanto en la fórmula como en la gráfica, yo necesito utilizar lo que es este valor, el número de Reynolds, y necesito también lo que es el
diámetro, no diámetro, sino la rugosidad relativa. Necesito eso. ¿Ya? Entonces, voy por ese valor de rugosidad relativa, que prácticamente sería el diámetro de la tubería dividido para la rugosidad promedio. ¿Sí? Ahora, lo que hay que tener en cuenta es las unidades. Primero, vamos a la tabla que teníamos acá. Aquí lo vamos a ver y vamos a tratar de buscar el hierro dúctil. Si no hay ahí en esa tabla, pues yo le doy el valor. Hierro dúctil. Vamos por acá. Hierro dúctil recubierto y no recubierto. El nuestro, ¿cómo es? Recubierto. El nuestro es recubierto. Ya. Entonces, en metros y en pies. Pues, favorablemente en pies. ¿Sí? Esa es la rugosidad. No importa el diámetro de la tubería, la rugosidad va a ser la misma, porque esto va en función del material, según va en función del tipo de proceso que tienes al fabricar la tubería. ¿Sí? O sea que el diámetro, eso puede ser lo que sea, dependiendo del ejercicio, pero la rugosidad no va a cambiar. ¿Sí? No va a cambiar y tienen un valor como referencia. Y quita que después o que existan otros tipos de tuberías con algún otro proceso que den otro nivel de rugosidad. De todas maneras, creo que es un valor que el fabricante de tuberías pues les debe dar. Ya. Vámonos donde estábamos. Entonces el valor es, voy a copiar el valor por acá. Ya. Tenemos nuestro valor de 4.0 por 10 a la menos 4. ¿Sí? Bien, ¿no? Diámetro. Está por acá un pie, 0,083. Bueno, ok. Vamos a hacer esa división. 208,25. 208,25. Sí. Sí, ok. Listo, ahí lo tenemos. Entonces, listo, vamos a realizarlo con la gráfica. ¿Sí? A ver. Para hacerlo, necesito salir de la presentación un momento para ir editando el dibujo. ¿Eh? A ver. Ya, ahí está la imagen. Ya, entonces miren, lo que vamos a hacer es ir a la gráfica, ¿sí? Vamos a nuestra gráfica y vamos con los dos valores que nosotros tenemos aquí. Parece que ahí están viendo la diapositiva. Ya, entonces, ¿cuáles dos valores? El número de Reynolds y la rugosidad relativa. Recién están viendo mi explicación. Bueno, ya. El número de Reynolds, que nos da este valor,
Ténganlo en cuenta, 5.7 por 10 a la 5. Entonces vamos a la línea de 10 a la 5, el número de Reynolds. Y luego la rugosidad relativa, 208.25. Entonces, vamos por acá. Ya, en este caso, como a mí me da la rugosidad, me dice la rugosidad relativa 208, yo lo que voy a tratar de hacer es ir en esa línea de 200, ¿sí? Porque, bueno, 208 y 200 pues son muy similares, entonces voy a tratar de ir en 200, ¿sí? Eso es lo que vamos a hacer. Utilizar el 200, porque interpolar ahí ese valor entre 200 y 150, pues es algo que puede salir mal, ¿sí? Ok. Entonces vamos a ir insertando. Lo que vamos a hacer es el número de Reynolds. Ahí se lo vamos a marcar, ¿ya? El número de Reynolds. Ya, el número de Reynolds que nosotros tenemos es 5.7 por 10 a la 5. Entonces por 10 a la 5 está acá, ¿sí? Ok. Está ahí por 10 a la 5. Y vamos al 5.7. 5.7. Aquí más o menos. Este es 5.6. 5.7. La parte más del lado del 6. Es más o menos así. Estoy trazando ahí la línea. ¿Sí? Ahí está. No se puede hacer zoom. Bueno, ya. Entonces, ya esa ahí dejémosla trazada. Y ahí la otra la vamos haciendo a mano, a pulso. Acá. Está la línea esta, ¿no? Estoy trazando mi línea. Ustedes lo hacen con regla. Ya, ahí está la línea. Ahora lo que yo tengo que hacer, como me dio 200, ¿sí? O sea, me dio 208, pero habíamos dicho que interpolar entre este espacio que está aquí, 150 y 208, pues algo complicado, así que vamos a ir por acá. Y vamos a aceptar ese error que vamos a tener como un error aceptable, ¿ya? Ahora, listo. Entonces vengo aquí y se choca en ese punto, ¿sí? Ya, entonces, como el número de Reynolds, en este caso, pues está alto, ¿sí? Y ya creo que estaría en ese punto donde el número de Reynolds puede seguir aumentando y el factor de fricción no va a disminuir ni aumentar. Entonces vamos a hacer la lectura desde ese punto que va chocando hacia la izquierda de forma recta, porque ahí sí se mueve recto, lo que son los factores de fricción. Ya, yo podría estar teniendo un factor de 0,029 algo, 0.03. Entonces lo voy a reportar como 0.03, ¿sí? Ya, ese sería mi factor de fricción. Sí. Okay. Bueno, listo. Ya encontré el factor de fricción. Eso es todo. Ya. Okay. Eso es un resultado, ¿sí? Entonces, utilizando lo que es el diagrama de Moody, la respuesta dio 0,03, ¿no? 0,03. Ok. 0,03. Ahora vamos a hacerlo por medio de la fórmula. Ya vamos a hacerlo por medio de la fórmula. Está bien. Vamos a hacerlo por medio de la fórmula. Sí vieron, ¿no? cómo se realizó el ejercicio. ¿Sí, no? 200
lo que es el 5.7, aún no yo lo hice por ahí, y para acá, 0.03, ¿ya? Vamos ahora con la fórmula. Ya vamos a hacer con la fórmula acá. Esta sería la respuesta. Vamos ahora con la fórmula B por medio. Perdón. Esto fue la forma 1. Pongámosla ahí forma 1. Ya, cuando ustedes vayan a hacer el apunte, impriman las. Yo les voy a enviar eso está en el libro de todas maneras, ¿no? Hacen el recorte, imprimen y luego lo pegan en el cuaderno, ¿sí? Y lo trabajan de esa manera. Y eso fue la forma 1 utilizando el gráfico o el diagrama de Morley, ahí nos da eso. Ya, ahora vamos a hacerlo con la fórmula. Ya. En este caso, pues la fórmula es la única que hemos visto y vamos a ver si cumple o no cumple los parámetros, porque eso es importante. A ver, ¿qué me decía a mí? Esta fórmula, que yo puedo desde 100, me parece que hasta, déjenme revisar, ¿qué decían los parámetros de la fórmula? Desde 100 con la rugosidad relativa, desde 100 hasta 1.000.000. Como tengo 208, pues sí puedo utilizarlo. El número de Reynolds debe ser desde 5.000 hasta, parece que 10 millones, ¿ya? Entonces, número de Reynolds que sí es adecuado, si entra dentro del rango, yo puedo utilizar la fórmula. Entonces vámonos a utilizarla. Esta sería la forma 2. Forma 2. Como esta fórmula no tiene unidades, pues es más sencilla, ¿no? Okay. Logaritmo de 1 sobre 3,7 d sobre e epsilon más 5,74, número de Reynolds 0,9 y todo esto elevado al cuadrado. Ahí está, esa es la fórmula, revisen. ¿Está bien la fórmula? Entonces vamos a reemplazar lo que ya tenemos, que es el número de Reynolds, y también tenemos lo que es la rugosidad relativa. Bueno, vamos a ver. Nuestra rugosidad relativa, 208.25. No tiene unidades, porque es adimensional. Más 5,74, número de Reynolds, el que nos da a nosotros, fue de 5.7054. ¿Sí? Por 10 a la 5, y todo esto elevado a la 0,9. ¿Sí? Todo eso elevado al cuadrado. Factor de fricción. Ok. Vamos a resolver, no exactamente parte por parte, porque no hay unidades, entonces puedo utilizar toda la capacidad que tengamos para realizar esto de la forma más sencilla. A ver, vamos primero con el logaritmo. Logaritmo de 1 dividido para 3.7 y dividido para 208.25. Listo. El valor que me da a mí es de menos 2,88
67. ¿Sí? Eso me da esta expresión. Ahí verifiquen cuánto les da a ustedes. Si hay algún error o algo así, me avisan. Ok. Vamos ahora con lo que es la división. 5,7054. 1 entre la 5. Elevado a la 0,9. Ahí está. Y listo. No encuentro ese valor. Déjenme un ratito. Mm. Mm. Esto a mí me da positiva. 3,786 por 10 a la menos 5. Todo esto elevado al cuadrado. Se sigue. Bueno, ahora está mi respuesta. Esa respuesta le resto los 2,8867. Me da lo mismo casi. Me da menos 2,88. 6. ¿Sí? De esa manera. Ahora, esto elevado al cuadrado para 0,25. 2,8866 elevado al cuadrado. 8,33. Ya positivo sería 0,25. 0,25 dividido para 8,3324. Esto me da 0,03. Una desastre, pues. ¿No? Ya. Listo. Entonces, el factor de fricción 0,033. ¿Sí, no? 3 de esos ceros. Ahí está. Esto es utilizando la fórmula, ¿no? Utilizando fórmula. Ya, entonces, de esa manera, nos damos cuenta que da igual. ¿Sí? Utilizando la fórmula, yo igual que utilizando la gráfica. ¿Sí? Siempre lo que es la fórmula va a ser más exacto, siempre que nosotros hagamos bien el procedimiento. ¿No? Listo. ¿Tienen alguna pregunta hasta ahí? Bien. Entonces, esta era por si acaso, cualquier cosa. Bueno, ok. Vamos ahora con el siguiente ejercicio. Hágalo usted. ¿Sí? Copie ese ejercicio que está ahí.
Me imagino que para el diagrama de Moore necesitaría imprimirlo. Hágalo por la fórmula y luego en casa hágalo con el diagrama de Moore. Pero en el cuaderno tienen que estar las dos cosas y luego lo que van a hacer es subirlo. Van a subir al campus virtual. ¿Sí? Solo esa tarea. Hasta mañana. Hasta mañana en la noche ese ejercicio. De las dos maneras, revisando que bueno, de todas maneras, si hay alguna distorsión, ¿no?, entre el valor de la lectura versus el valor de la fórmula, entiéndase que si son similares, debería usted preferir el de la fórmula, luego de haber sido evaluada, ¿no? Evaluada, la revisa de todas maneras y listo. Vamos con la asistencia. Digamos, las personas que tienen ahí la impresora, ya les voy eso pueden encontrar, la gráfica de Moodle la pueden encontrar en el libro, ¿sí? Me hacen un recorte, la ponen en un Word y luego pues, la imprimen, ¿no? Lo más grande posible para que puedan hacer lo que es la gráfica con comodidad. ¿Sí? Ya, de casualidad, antes de la lista, ¿tienen alguna pregunta con el procedimiento? ¿Sí? ¿Alguna duda? Bueno, ok, entonces no tienen dudas. Bien, también. Ok, entonces eso es todo, ¿no? Eso es lo que debemos hacer cuando tengo flujo turbulento. ¿Ya? En el caso de que vayamos a revisar otras fórmulas, pues solo el día de hoy vamos a usar esas dos formas de encontrar el número el factor de fricción para flujo turbulento. Bueno, vamos con la asistencia. Jesús Aguilar. Jesús Presente. Aguilar. ¿Sí? Kenny Almeida. Ingeniero, él se fue a vacunar. Bien, gracias. Caterina Alvarado. Presente. Sí, ya mismo subimos la clase. Carolina Alvarado. Presente. Sí. Alex Amaya. Profe, él también se fue a vacunar por el final de la clase. Gracias. Carolina Alvarado. Presente. Ya. También. Sí. Sí, Ashley Anastasia. Presente. Karen Arellano. Ella le escribió, ingeniero, le dijo que tenía que hacer unas cosas. Ya. Gracias. Cristina Arias. Presente. Ashley Arias. Presente. Jennifer Astudillo. En el grupo escribió En el ingeniero. grupo, ¿no? Gracias. Ok, muchas gracias. Handel Auya. Presente. Bexy Caicedo. Presente. Roxana Canales. Roxana. Diana Carriel. Ingeniero, ella sí está en clase, pero tiene problemas con el internet, pero sí está. Bien.
Ya, gracias. Juliet Castillo. Presente. Bien. María José Chamaidán. Presente. Suri Del Visier. Presente. Ivana Gallegos. Presente. Bien. Leonela Herrera. Canales, no me escribo. Ya, Herrera. Certificado. Mario Herrera. Mario. Jean-Pierre Intriago. Presente. Camila Japón. Japón, ¿no? Esmirna Lara. Presente. José Lozano. Presente. Harry Mariño. Presente. Profe, María escribió en el grupo. Sí, ingeniero. Ya vamos a revisar. Mario, ok. Gracias. No, pero o sea, Japón. Mario está más arriba. Ok. María de Los Ángeles Moreira. Brian Moreno. Ok, ya, listo. Jocelyn Moyano. Presente. César Ordóñez. Cristian Peralta. Presente. Vivian Pérez. Angie Pintado. Presente. Anthony Puglia. Presente. Heiton Ramírez. Presente. Nicole Ramírez. Presente. Adriana Rosado. Presente. Estefanía Rugel. Presente. Jessica Sagnay. Presente. Ahí en el chat. Presente. Pérez. No, Tambaco. No. Pérez, ¿no? Ahí está. Jocelyn Bacasela. Presente. Grace Vázquez. Presente. Genesis Viera. Presente. Ok. Ordóñez no está, ¿no? Ni por el chat, ¿no? Camila Japón. Ya. Ok, listo, bueno, hasta ahí terminamos. Ya mismo les subo la actividad al campus virtual para que entre hoy y mañana pues suba lo que es este ejercicio realizado de las dos maneras, utilizando la gráfica. Pueden hacer, pueden imprimir la gráfica si desean. Si no tienen impresora pueden trabajar dentro de su computadora con un, qué sé yo, Paint, puede ser como hicimos acá, con un PowerPoint, y luego lo que hacen es imprimir, o sea, imprimir como PDF, me imagino, ¿no? Como cualquier otra cuestión, o hacen un recorte y luego pegan en su Word, ¿sí? Y luego le adjuntan su resolución a mano. ¿Ya? Listo, entonces, bueno, hasta ahí quedamos. Nos veríamos la próxima clase. Son más ejercicios ya un poquito más extensos, ¿sí? Bueno, cuídense, pasen excelente resto de semana, fin de semana. Nos vemos. ¿Sí? Hasta luego. Cualquier pregunta que tengan la pueden hacer al grupo. ¿Sí? Okay. Hasta mañana. Hasta la próxima semana. Listo, gracias, profe. Gracias. Chao. Chao.